Bienvenido a HTC Spain, tu canal de Android, Windows y movilidad eléctrica. Bien, en junio de 2007, lo digo en tono irónico, a ver si YouTube va y me fastidia el vídeo. El desgraciado de Steve Jobs va y presenta el iPhone 3. Claro, a este no se le ocurre otra cosa que crear un concepto nuevo, disruptivo, con una tienda de apps que no existía con ese concepto. Se le ocurre crear una, una estructura de iconos sumamente dinámica, precioso, un equipo ágil. ¿Y qué teníamos los demás? Bueno, y me incluyo como si yo fuese un fabricante de la competencia. Pues todos estaban jugando a sabemos que hay que hacer algo, pero cuidado, que nadie toque las narices, como lo del dentista, que te toca allí y te dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Y yo de aquella tenía esto, una preciosidad. La QTEC 9000, una joya. ¿Eh? Te lo ponías aquí, esto es un ladrillo, ¿eh? Tenías tu camarita, tenías tu pendrive. A ver, ahora no sé, tendría que buscarlo. La memoria era esto. Para que te durase la batería tenías que comprar una batería externa. Tengo la original que todavía funciona, pero nada, te duraba, vamos a ser generosos, un par de horas. Y vamos, esto era una joya. Tenías Office, tenías agenda, calendario, era un PC. Ibas por la calle así, clic, 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 clic. El teclado es una pasada. Ríete tú de lo que tenían los BlackBerry. Pero claro, va el desgraciado de Steve Jobs, con cariño, y presenta lo que presenta. Bien, en ese momento, en junio de 2008, perdón, de 2007, Steve Ballmer mete la pata. Y claro, ellos tenían este concepto. Y se le ocurre decir, claro, ¿a dónde vas con un teléfono que es una pantallita sin teclado? Esto no es útil. Bien, hasta hoy. Pero claro, al año siguiente, Microsoft seguía vendiendo este concepto. O sea, Microsoft, QTEC, que de aquella QTEC era lo que después se llamó HTC, Symbian con Nokia, HP con sus Palm, eh, BlackBerry con su teclado, eran sistemas operativos, vamos a decir, profesionales, enfocados al mundo empresarial, pero el cliente, el usuario de calle, digamos que es donde estaba la masa de consumo, no tenía nada. Lo que tenía era algo parecido a esto, que era ultra caro. Estaba también otra marca que era TSM 500, que lo llevaba a Movistar, que también era un ladrillo enorme que tenías que, vamos, olvídate tú de lo que ocupa el S26 Ultra. Nada, eso es una esquinita. Y claro, ¿qué le pasa? Que Microsoft se da cuenta de que, porque estamos hablando de Windows Phone, no de los demás, de que no tiene nada. Eh, para que sirva algo como concepto tienen que hacer algo completamente diferente a lo que hay. No están preparados, lo que tienen son bocetos, diseños y no tienen Windows NT preparado, que es lo que fue después Windows Phone 8. Claro, ¿qué haces? Pues entonces tuvieron o decidieron jugársela. Era algo que tenía que durar hasta que NT estuviese listo y tenían 18 meses para presentarlo en la WWDC de 2010. Si esperaban NT, hasta 2012-2013 contaban con que no sacarían nada. Eso implicaba ya estar totalmente fuera del mercado. Pero no podían abandonar o no era el concepto de ellos, venga, tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque tenían una base de clientes enorme. Entonces, digamos que
tuvieron que reiniciar de cero. Nada de lo que había servía. Entonces, por decirlo de una manera, cogieron Windows 6.0 o Windows CE 6.0 creo que era, y crearon una máscara por encima. Pero había que crear todo alrededor de esa máscara. Todo. Y tenían 18 meses. Bueno, si escucháis ruidos es que están haciendo obras en el edificio y ese pum 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 a lo mejor se mete en el vídeo. Entramos en la fase del caos. Tenemos 18 meses escasitos para llegar al WWDC y presentar algo. Algo que no podía ser igual a lo que es Apple, igual a los iconitos de BlackBerry, Symbian, tenía que ser completamente diferente para que el mercado le prestara atención y si llegamos tarde, no llegar tarde haciendo algo que ya está en el mercado. Había que crear algo totalmente diferente y parten totalmente de cero. Hay bocetos, que era el Windows 8, y decidieron coger ese estilo que tenían pensado para Windows NT dentro de Windows 8 y aplicarlo a lo que sería el nuevo sistema de telefonía móvil que lo aplicaron o le llamaron Metro. Claro, hubo que crear un nuevo shell, un nuevo motor gráfico, un nuevo modelo de apps, un sistema de seguridad nuevo, una multitarea, un nuevo teclado, un nuevo navegador, sistema de notificaciones, un nuevo marketplace, APIs, un modelo de sincronización. El diseño Metro hay que integrarlo, que sea funcional, que sea ágil, porque la clave tenía que ser ágil. Y estaban ya poniéndose a trabajar con determinados fabricantes de telefonía para que empezaran a diseñar un hardware que se adaptase como anillo al dedo a su sistema operativo. HTC entró en el juego, Samsung entró en el juego, Dell entró en juego con un teléfono precioso, el Dell Venue, o Veni, según como lo pronuncies, y digamos que empezaron todos a trabajar un poco en modo caos. En todo esto había que crear un hype, es decir, empezar a comunicar, oye, espérame, que voy a llegar, voy a hacer esto y que, digamos, mientras estoy vendiendo esta basurilla que es Windows 6 o Windows Mobile 6.5, que sepas que, mira, voy a ser completamente diferente. Pero claro, ¿quién comunica esto? Microsoft, pensad que en aquel momento era una empresa antipática. Era el lobo. Era una empresa que en nada te mandaba abogados. Apple, pues, era la empresa simpática. Google era el antidiablo, era una empresa también simpática porque te ayudaba, no te cobraba, todo el mundo empezaba a utilizar Chrome, eran dos empresas simpáticas y además estaba la personalidad de Steve Jobs. Claro, ¿qué vas a poner? ¿A comunicar a Steve Ballmer? Te va a esperar tu padre, con perdón. Entonces, cosa rara, en aquel momento en la junta directiva estaba como vicepresidente Joe Belfiore, que era un comunicador que te cagas. Y él exigió, y le hicieron caso, que había que tratar de generar una comunidad de aficionados, de gente que creyese en el hype, creyese que Microsoft iba a hacer algo, y cada vez que él comunicaba, se empezó a generar una especie de atracción entre la comunidad de usuarios que aún no existía, pero que empezábamos a querer comprar aquello porque era diferente. Era como coger una revista de moda, de alta costura, pero convertido en un teléfono. Aquello era una pasada lo que veías. Y dices, hostia, yo quiero esto. Entonces cada vez que este hombre salía y anunciaba, vamos por aquí, vamos por allá, y lo anunciaba en The Verge, lo anunciaba en Engadget, lo anunciaba... Claro, la gente decía, ostras, esto va a ser la de Dios. ¿Y cuándo lo tienes? ¿Y cuándo lo tienes? Y era ese cuándo lo tienes. Lo tendremos en 2010, en el WWDC. Y una de las grandes
claves y efectos positivos que generó Joe Belfiore es que empezó a conseguir que Microsoft empezase a intuirse que iba a dejar de ser una empresa antipática, que quería ser simpática. Pero no vale con decir, oye, es que ahora ya no quiero ser ogro, ahora voy a ser un tío guay. Demuéstramelo. Entonces se empezó a generar, como os digo, esa comunicación diferente. Pero toda esa comunicación iba a través de Joe Belfiore, que era un crack. Bien, pasamos a la siguiente fase. Y ahora sí acertaré. Bien, llegamos al WWDC de 2010. Joe Belfiore consiguió su objetivo, es crear una comunicación que generase hype y había una gran expectación. La presentación de Windows Phone 7 generó un shock en el mercado. Era completamente diferente. Tenía muchísimas limitaciones. De hecho, no tenía ni copiar ni pegar. Eso, que esa patente es de Microsoft. No es de Apple. No es de Android. No es de Nokia. Es de Microsoft. Pero, para que veáis, la premura hizo que el sistema saliese en pañales. Y le faltaban muchísimas cosas. Pero acababan de llegar. Habían conseguido convencer a HTC que presentase equipos preciosos, como el Trophy, como este HD7, que tenía esta pestañita aquí, que te permitía colocarla en horizontal, y este era el alto de gama. Podías ver películas con el teléfono acostado sin colocar ningún librito detrás. Es decir, esto es innovador. Fijaros que ningún teléfono hoy lo tiene. Tenías una batería de 2000 miliamperios. Una pantalla creo que era de 4,5. Sonido que salía que se escuchaba fenomenal. Bueno, fenomenal. Mi recuerdo era que se escuchaba muy bien. ¿Qué ocurre? Que ponte a comprarlo. Las operadoras decían que, a ver, me estás diciendo que compre esto antes que un Android que ya tiene mercado, antes que un Symbian, que aunque tenga problemas es Nokia. Me estás diciendo que compre esta basurilla que me estás ofreciendo, que es chulísima de la muerte, antes que un BlackBerry, que ya tiene mercado. No, mira, algo, dame el más baratito que tengas por ahí y si puedo lo meto. Con lo cual, si tú querías tener un Windows Phone 7, te tenías que buscar la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel que tenía un Windows Phone era porque quería, sabía lo que quería, asumía las limitaciones, estaba dispuesto a esperar las mejoras y esto creó una comunidad extremadamente fiel. Tenía una cosa, por ejemplo, muy buena que no tenía nadie y que yo creo que ya nadie se acuerda. Es que tú podías empezar a hacer, digamos, a chatear por SMS con un amigo. Tu amigo cambiaba a Facebook, el teléfono te avisaba que tu amigo estaba en el chat de Facebook y el teléfono pasaba a Facebook. Cuando Facebook descubrió esa movida, dijo, ostras, eso funciona más rápido que la mierda mía de Facebook, porque Facebook funcionaba como el culo. Y entonces Facebook bloqueó esa mejora. Google se dio cuenta de que lo que tenía, y con todos mis respetos, porque yo hoy uso un S24 Ultra, tenía una mierda de sistema operativo comparado con lo que prometía ser Windows. Dijo, no te voy a dar opción a que uses mis servicios. Y entonces no tenías YouTube, no tenías... el acceso a Gmail era muy complicado porque se configuraba mal. Digamos, no había WhatsApp. Era todo problemas. ¿Quién coño quiere, con perdón, un sistema operativo que viene pelado? Y ahí Microsoft estaba acojonado. Algo que escondió y que no dijo a nadie, pero sí lo sabía, y lo sabían los fabricantes, es que el sistema operativo nacía muerto. ¿Por qué? Porque, o sea, más que muerto, nacía con fecha de caducidad. Y era cuando tuviesen listo Windows NT. Mientras tanto había que crear comunidad. En la segunda fase de Windows Phone 7 compraron Nokia. Y Nokia empezó a traer productos que eran una pasada. A nivel de diseño eran impresionantes. Tengo que buscar por ahí el Lumia 900 que tengo 100. Este es un 800 que funcionaba, volaban.
La batería duraba muy bien y sobre todo, si esto se te caía al suelo, lo mismo te denunciaba el ayuntamiento por haber hecho un agujero. Había un montón de youtubers que hacían pruebas a ver si lo rompían. Y hombre, puedes tener mala suerte y te rompía la pantalla. Pero era jodidísimo romperlas. Era un bloque. Y este Lumia 800 tenía una pantalla ligeramente curva 2D. El teléfono era una preciosidad. Y yo de aquella lo conseguí solamente en negro. No lo había conseguido en otros colores. Así como el Lumia 900, que tengo que buscarlo en el trastero, lo conseguí en cian, que era un color precioso. Ya os lo enseñaré. ¿Y qué ocurre? Que llegamos casi al final de la vida de Windows Phone 7. Acaban de lanzar Windows NT y comunican que no va... Bueno, en la comunidad Insider ya estábamos sospechando que el salto a Windows Phone 8, que era, digamos, pasar como del agua al vino, el sistema, o sea, los que hubiesen comprado o hubiésemos comprado teléfonos en Windows Phone 7, nos íbamos a quedar atrás. Microsoft ahí estaba literalmente acojonado, porque The Verge, Engadget, bueno, y todos los sabidillos dijeron, os vais a ir a la mierda. ¿Quién os va a comprar si dejáis tirados? Es la primera Microsoft traiciona a los usuarios. Bien, la comunidad, no el usuario casual que llegaba a Windows Phone 7 porque alguien le había regalado un teléfono y esto qué coño es. No, los que éramos de la comunidad sabíamos que si teníamos que pasar al siguiente nivel, es como cambiar un teléfono de un año para otro. O tú como dueño de un iPhone 4 protestabas al cambiar con un iPhone 5. No, cambiabas y punto. Sobre todo porque después lo que venía era una pasada. Bien, ¿cuál es el problema que generó Nokia? Pero problema en positivo, o sea, muy bueno para los usuarios. Es que Nokia creó, aparte de teléfonos icónicos como el 920 o esta maravilla del 1020, fijaros, 41 megas con estabilización óptica, que en aquel momento nadie tenía estabilización óptica, ahora todos. Pero esto es patente de Nokia. Esto es el cuerpo unibody del Lumia 900. Yo tengo también por ahí el 920, pero se me estropeó. Este es funcional. A ver. Ya os enseñaré. Si os interesa, volveré a hacer una prueba del Lumia 1020 a ver qué tal va ahora en 2026. Pero bueno, Nokia que llegó, creó una app de mapas, que era una pasada. Es decir, ahora tenéis Movit para ir en autobús y saber cuándo llegue. Es que esto lo tenía Nokia, en Nokia Maps. ¿Por qué? Porque Nokia era dueña de un programa de mapas, que ya tenía en Symbian. ¿Y qué ventaja te permitía? Que tú imagínate, estás en Madrid, tienes que ir a un centro comercial y ves una tienda que está en el cuarto piso, me lo estoy inventando, y tú estás a 6 kilómetros y quieres ir en autobús, te dice coge este autobús, coge este metro, porque trabajaba offline, es decir, no dependías de tener conexión y te llevaba hasta la tienda, hasta la puerta. Eso era increíble y tenía otras funciones más que ahora no me acuerdo. Pero tenías Nokia Drive que te permitía conectarte, era un programa para gestionarte la conducción del coche, Nokia Music, que era, digamos, ese Nokia Music era, a mí me gustaba más Zune, el propio programa de Microsoft, que era muy bonito. Tenías Nokia Cámara, Nokia Reading, Nokia Creative Studio, tenías Nokia Trailers para películas y series porque hacía así un poquito como Amazon. Eso no lo desarrollaron mucho. City Lens, que era realidad aumentada, tú apuntabas hacia una esquina y empezabas a moverte, empezaban a salir en pantalla, aquí tienes esto, o sea, tiendas o negocios. Y tú podías buscar, oye, en este entorno donde tengo una cafetería o un restaurante, una pizzería, y te decía aquí, tocabas en la pantalla, se arrancaba Nokia Maps y te llevaba. Tenía Nokia Transfer, que te permitía coger y extraer los datos de un Android o de un iPhone para traértelo a un Nokia. Es decir, tenía un ecosistema y bueno, y un sistema de cámaras que era una pasada.
que tú en aquella época, porque hay que colocarse en aquella época, te metes en una habitación oscura con prácticamente nada de luz y sacar una foto en la que tú veías lo que estabas sacando y que, o sea, que el teléfono veía lo que estabas sacando, pero tú no veías un carajo. Eso era una pasada. Ahora todos trabajan en modo noche. Nokia, en aquel momento lo que consiguió es que la comunidad solo quisiera Nokia. Entonces, en XDA, unos cracks consiguieron alterar con el permiso de Microsoft, porque si no, tiene un ecosistema cerrado como lo era Apple, no habrías podido hacerlo. Crearon una especie de programita que creo que se llama Interop o algo así, no recuerdo muy bien cómo se llama, que lo que te permitía era, cogías un HTC, un Samsung o un LG Optimus 7 o el del Benny, cualquier teléfono del mercado que no fuera Nokia, y con ese programita tú engañabas a la tienda de manera consentida y le hacías creer que tu teléfono HTC o Samsung era un Nokia, con lo cual te descargaba las aplicaciones de Nokia. Y esto, esto evitaba que tú, si eres un usuario que no eras de Nokia, no tuvieses que tirar con tu teléfono. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si yo soy HTC, soy Samsung, soy Sony, soy Toshiba, ostras, ¿cómo compito contra este tío? Tengo que gastar pasta en hacer programas que valgan la pena, no mierda, bloatware, que es lo que te metía. Entonces, el problema es que el cliente de Windows Phone se hizo cliente de Nokia. Y nadie quería nada que no fuera Nokia. Esto para Microsoft era un problema, porque implicaba que se había cargado el mercado. Es decir, los fabricantes que le podían dar amplitud de variedad no podían entrar. Por eso Microsoft permitió la trampa. Pero en este momento empezó la guerra. Cuando compraron Nokia, se produjo una guerra civil dentro de Microsoft. Que eso pasa ya dentro del siguiente capítulo. Y ahí empieza la muerte del sistema. Y la empresa vuelve con el cese o la jubilación de Steve Ballmer y digamos que apartaron a Joe Belfiore, la empresa volvió a dejar de ser simpática. Pero tenía algo. Los usuarios nos estábamos agarrando al sistema. Teníamos la esperanza de que no tirasen toda la basura. Habían creado la comunidad más fiel del mercado. Ríete de la comunidad de Apple. Todos los que queríamos un Windows Phone teníamos que buscarnos la vida para comprarlo. No te lo vendían las operadoras. El Lumia 1020 no te lo venden las operadoras. El 920 no te lo venden las operadoras. El Lumia 1520 no te lo venden las operadoras. Te vendían algún Samsung porque tenían convenio, el HTC, pero te lo vendían en la versión más baratita. Eso no encaja. Entonces, ese fue el principio de la muerte de Windows Phone. Lo de las apps es lo que dicen los periodistas, la gente que no vivió desde dentro, el que estaba fuera, el que no tenía ni puñetera idea, con perdón. Porque la comunidad no nos importaba. Queríamos el sistema. Y ya estamos llegando a la última parte de este segundo capítulo. Bueno, la penúltima. De Windows Phone 7. Aquí es donde la prensa trató de hacer más daño, diciendo que Microsoft había traicionado a los usuarios y a la comunidad que había generado, matando el sistema, dejando a todo el mundo atrás y lanzando un nuevo sistema operativo que no era compatible con el anterior. Pero aquí hay algo que tanto de The Verge como Engadget y todos los youtubers que eran básicamente Android y de WinPhone y de Apple se olvidan. Es que la comunidad de Windows, prácticamente el 95% era como una comunidad insider. Porque nosotros no podíamos comprar el teléfono
en Movistar, yo qué sé, en una operadora, pues, Claro, de Latinoamérica, o en Telecom, Deutsche Telekom, alemana. No, ahí no te los vendían. Te vendían, digamos, el producto basurilla, residual. Pero nosotros queríamos el Lumia 920 o Lumia 900, los Nokias buenos, que eran los que se vendían. Y el 95% de la comunidad era insider, por lo tanto estaba dentro de las comunicaciones de Microsoft. Y nosotros sabíamos lo que venía. Sabíamos que Windows 7 moría. Y lo que venía era Windows Phone 8, que era muchísimo mejor que Windows Phone 7. Y lo que queríamos es que se nos... De hecho, yo compré un Lumia 900 y sabía que se me moría unos meses después. ¿Por qué? Porque yo, al estar dentro del foro, quería probar el Lumia 900. Pero como yo, compramos un montón el Lumia 900, porque era una precisidad. Y traía cosas de mejora en la cámara respecto de, cuidado, no hay que comparar la cámara de 2012 con la cámara de hoy en día. Es decir, eran buenas cámaras, pero hay que tener en cuenta esa diferencia de años. Y el plus eran digamos, las apps. Sobre todo había una app que era, no recuerdo bien cómo se llama, que te permitía, imagínate, tú ibas en un patín, pegabas un salto y le dabas la vuelta al monopatín y volvías a hacer pie. ¿Qué ocurre? Que tú disparabas con la cámara y esa app toda la secuencia y después eliminabas las partes de esa secuencia como si fuese un GIF y te quedabas una foto en la que el patinador está empezando a dar el salto, cuando está en el aire y empieza a girar el patinete, cuando está arriba de todo y gira todo el patín y cuando empieza a bajar. Es decir, ese tipo de fotos, o cuando tú te tiras a la piscina, te cojo cuando estás en el límite, cuando estás saltando, cuando estás en la parte alta de la curva de la piscina y cuando estás cayendo a la piscina y cuando estás entrando en el agua. Pero justo con la mano ahí. Eso es la leche. Hoy eso no lo tienes en ningún teléfono. Y se perdió gracias a Satya Nadella. Pero no se puede considerar un fracaso. ¿Por qué? Porque Windows Phone 7 consiguió ser la base para que naciese Windows Phone 8. Y ya estamos llegando a la última parte de este segundo capítulo. Bueno, la penúltima de Windows Phone 7. Aquí es donde la prensa trató de hacer más daño, diciendo que Microsoft había traicionado a los usuarios y a la comunidad que había generado, matando el sistema, dejando a todo el mundo atrás y lanzando un nuevo sistema operativo que no era compatible con el anterior. Pero aquí hay algo que tanto de The Verge como Engadget y todos los youtubers que eran básicamente Android y de WinPhone y de Apple se olvidan. Es que la comunidad de Windows, prácticamente el 95% era como una comunidad insider. Porque nosotros no podíamos comprar el teléfono en Movistar, yo qué sé, en una operadora, pues, Claro, de Latinoamérica, o en Telecom, Deutsche Telekom, alemana. No, ahí no te los vendían. Te vendían, digamos, el producto basurilla, residual. Pero nosotros queríamos el Lumia 920 o Lumia 900, los Nokias buenos, que eran los que se vendían. Y el 95% de la comunidad era insider, por lo tanto estaba dentro de las comunicaciones de Microsoft. Y nosotros sabíamos lo que venía. Sabíamos que Windows 7 moría. Y lo que venía era Windows Phone 8, que era muchísimo mejor que Windows Phone 7. Y lo que queríamos es que se nos... De hecho, yo compré un Lumia 900 y sabía que se me moría unos meses después. ¿Por qué? Porque yo, al estar dentro del foro, quería probar el Lumia 900. Pero como yo, compramos un montón el Lumia 900, porque era una precisidad. Y traía cosas de mejora en la cámara respecto de, cuidado, no hay que comparar la cámara de 2012 con la cámara de hoy en día. Es decir, eran buenas cámaras, pero hay que tener en cuenta esa diferencia de años.
y el plus eran digamos, las apps. Sobre todo había una app que era, no recuerdo bien cómo se llama, que te permitía, imagínate, tú ibas en un patín, pegabas un salto y le dabas la vuelta al monopatín y volvías a hacer pie. ¿Qué ocurre? Que tú disparabas con la cámara y esa app toda la secuencia y después eliminabas las partes de esa secuencia como si fuese un GIF y te quedabas una foto en la que el patinador está empezando a dar el salto, cuando está en el aire y empieza a girar el patinete, cuando está arriba de todo y gira todo el patín y cuando empieza a bajar. Es decir, ese tipo de fotos, o cuando tú te tiras a la piscina, te cojo cuando estás en el límite, cuando estás saltando, cuando estás en la parte alta de la curva de la piscina y cuando estás cayendo a la piscina y cuando estás entrando en el agua, pero justo con la mano ahí. Eso es la leche. Hoy eso no lo tienes en ningún teléfono. Y se perdió gracias a Satya Nadella. Pero no se puede considerar un fracaso. ¿Por qué? Porque Windows Phone 7 consiguió ser la base para que naciese Windows Phone 8. ¿Dónde empezaron los problemas? Y es que había muchos hombres de gris que querían convertir Nokia en Android. No querían que se hiciesen esfuerzos en tema móvil. Solo querían Windows, solo querían Office y querían vender Bing, que era el buscador, querían vender Xbox y por supuesto la plataforma de móviles. ¿Por qué? Porque es gente que simplemente apuesta por lo que tiene delante. Les importa una mierda todo lo demás. Entonces, ese tipo de fondos y de grandes gurús y ejecutivos fueron el gran cáncer que había dentro de Microsoft. Pero ese realmente no fue el motivo de la muerte. Fue algo que ralentizó el desarrollo de Windows Phone. Pero el sistema operativo llegó a su techo en cuanto a hype y usuarios cuando se lanzó Windows Phone 8. Y eso pasamos al tercer capítulo. Pero que vayáis viendo un poco cuál es la causa. La causa no fueron las apps. A ver, eso es lo que te dice cualquier paneto de los youtubers que te dicen, no, es que fueron las apps. No, gilipollas, con perdón. Tú no has estado dentro del sistema. Teníamos las apps que queríamos. No teníamos YouTube, porque la bloqueó Google. Teníamos MyTube, que encima era mejor que YouTube. Microsoft hizo una aplicación de YouTube que era mejor que la que tenía YouTube. YouTube se la bloqueó. Pero teníamos YouTube. Teníamos aplicación de tercero. No teníamos Twitter, teníamos una aplicación de Twitter que era mejor que la oficial. Teníamos aplicaciones muy buenas, pero la gente no lo sabe. Entonces, toda la gente de grandes canales de YouTube eran de Android y de Apple. Que cogían 15 días el teléfono, hacían una prueba y lo analizaban desde la concepción de un Android, de un iPhone. Y estás equivocado, tío. Te estás olvidando de que detrás hay una comunidad. Y a esa comunidad sí que la traicionaron, pero la traicionó Satya Nadella. Ahora, esto es muy fuerte decirlo, pero yo os voy a dar un razonamiento, o si no fue Satya Nadella fue el ejecutor, en nombre de terceros. Pero ya lo veréis. Cuando llegue el último capítulo, cada uno que saque su conclusión, porque no se traicionó solo a una comunidad, se traicionó al mayor aliado de Microsoft en ese momento, que se le clavó una puñalada por la espalda. Pero eso lo dejamos ahí. El que quiera que vaya investigando. Venga, hasta la siguiente.